Bienvenidos. Hoy vamos a hacer un análisis a fondo de los cimientos de la Argentina, explorando el periodo colonial. Es una historia que, arranca con esos barcos europeos llegando a una costa inmensa, buscando rutas, sí, pero también esas riquezas de leyenda que le dieron nombre al Río de la Plata. Y es clave arrancar diciendo que esos inicios fueron muy complicados. Los primeros intentos, como ese fuerte Sancti Spiritus que levantó Gaboto por 1527, duraron muy poco. Fracasaron rápido. Exacto, y eso ya nos dice algo, que el poder español acá no se consolidó de un día para el otro. Fue un proceso largo, lleno de idas y vueltas. Justamente. La idea hoy es tomar las ideas clave de distintas fuentes crónicas, análisis económicos, sociales, para entender cómo se armó esta etapa. Vamos a ver la fundación y, la refundación de Buenos Aires. ¿Qué pasaba mientras tanto en otras zonas, como Tucumán? Eso. Y la creación del Virreinato del Río de la Plata, que fue determinante, y cómo era esa sociedad colonial que se estaba formando. Una sociedad, digamos, con muchas capas, jerarquías, mezclas, que de alguna forma ya mostraba tensiones que seguirían después. Así que, si te parece, empecemos por esos primeros contactos europeos, ¿no? Dale. El primer nombre que suena fuerte es Juan Díaz de Solís, que entra al estuario y lo llama Mar Dulce. Después, unos años más tarde, en 1519, está Hernando de Magallanes, que bordea la costa patagónica. Ahí tiene contacto con los pueblos originarios, a los que, los españoles llamaron patagones, probablemente los tehuelches. Magallanes buscaba el paso a las Indias, claro. Y después viene Sebastián Gaboto, en 1526. Sí, Gaboto, que en teoría seguía la ruta de Magallanes, pero se desvió. Le llegaron historias de un rey blanco, de mucha plata, y, se metió a explorar el Paraná, el Paraguay. Y ahí funda Sancti Spiritus. Exacto, su fuerte. Duró poco, como dijimos, pero es simbólico. Fue el primer intento de un asentamiento español más estable tierra adentro. Ya marca esa tensión, costa versus interior, exploración versus búsqueda de riquezas. Hablemos un poco de Buenos Aires. Sabemos que Pedro de Mendoza intentó fundarla en 1536, pero fracasó. Un intento muy complicado, ¿sí? Y después viene la fundación definitiva, la de Juan de Garay, en 1580. Pero, incluso después de 1580, Buenos Aires no era el centro del mundo colonial, no. Para nada. Durante muchísimo tiempo fue un puerto bastante secundario, aislado, con poca importancia económica para la corona al principio. Mientras tanto, la colonización española sí avanzaba fuerte en otras zonas. ¿Dónde, por ejemplo? Principalmente en el noroeste, en lo que se llamó la gobernación del Tucumán. Esa zona estaba más poblada, con distintas comunidades indígenas y, sobre todo, estaba conectada con el gran motor económico de la época, Potosí. La mina de plata en el Alto Perú, actual Bolivia. Exacto. Ahí tocamos un punto fundamental de la economía colonial temprana, el eje Potosí. ¿Cómo funcionaba eso? ¿Qué demandaba Potosí? Potosí era como un agujero negro de consumo. Necesitaba de todo para su enorme población minera, y la región del Tucumán se volvió clave para abastecerla. ¿Qué producían? Producían las mulas, que eran esenciales para el transporte en la montaña. También carretas para los caminos llanos, textiles de algodón, comida, artesanías. Toda la economía del interior argentino al principio miraba hacia el norte, hacia Potosí. Suena como un sistema bastante, integrado en función de esa mina. Pero mencionaste que esto empezó a cambiar. Sí, digamos que hacia fines del siglo XVII, esa economía ya mostraba algunos límites. Cayó un poco la exportación de algodón tucumano, por ejemplo. Pero el gran cambio, el verdadero sismo económico, vino después. ¿Cuándo? En 1776, con la creación del Virreinato del Río de la Plata. ¿Y por qué fue un sismo? ¿Qué cambió tanto? Cambió el eje, completamente. Crearon esta nueva unidad administrativa, el Virreinato, que era parte de las reformas borbónicas de España para controlar mejor las colonias. Y modernizarlas un poco. Eso. Y designaron a Buenos Aires como la capital. Esto fue clave, porque significó que el comercio legal ahora tenía que pasar sí o sí por el puerto de Buenos Aires, conectado directo con España por el Atlántico. Ahí empezó el ascenso de Buenos Aires. Exactamente.
El puerto se convirtió en la puerta oficial de entrada y salida. Para los comerciantes porteños, una maravilla. Empezaron a manejar las importaciones europeas, las exportaciones de la región. ¿Pero para el interior? Para muchas economías del interior fue un golpe duro. Sus productos artesanales, que antes iban a Potosí, ahora tenían que competir con cosas que llegaban de Europa, más baratas, por barco a Buenos Aires. ¿Y se distribuían desde ahí? Claro, se reconfiguró todo el mapa económico, y ahí nació esa tensión tan fuerte entre el puerto y el interior. Una tensión que, marcó toda la historia argentina después. Y en este nuevo escenario atlántico, me imagino que no todo era comercio legal. Colonia del Sacramento jugaba un papel importante. Importantísimo. Colonia, fundada por los portugueses en 1680, justo enfrente de Buenos Aires. Era un dolor de cabeza para España. ¿Por qué? Porque funcionaba como un centro gigante de contrabando. Por ahí entraban textiles ingleses, herramientas y, sobre todo, miles de esclavos africanos, que tenían mucha demanda. ¿Y cómo se pagaba todo eso? Principalmente con la plata de Potosí, que se escapaba ilegalmente por Buenos Aires. Y también con cueros y cebo del ganado salvaje, el cimarrón, que empezaba a multiplicarse en las pampas. Y la historia de Colonia fue muy movida, ¿no? Un ida y vuelta constante entre España y Portugal. Constantemente. La tomaban los españoles, la devolvían, la volvían a tomar. Era un punto estratégico y comercial clave. Hasta tratados europeos, como el de Utrecht en 1713, tuvieron impacto directo acá. ¿El Tratado de Utrecht? Sí, ese tratado, entre otras cosas, le dio a Inglaterra el asiento de negros. Era un permiso oficial para vender esclavos en las colonias españolas. Y eso potenció muchísimo el tráfico legal e ilegal por el Río de la Plata. Más allá de los cueros y el cebo, ¿hubo otros productos de exportación desde acá con el auge del puerto? Sí, sobre todo más tarde, hacia fines del siglo XVIII, en los 80, los 90. Tanto Buenos Aires como Montevideo empezaron a exportar cecina. Cecina. Carne salada y secada. Tasajo también le decían. Era un producto barato, para alimentar sobre todo a las poblaciones esclavas en Brasil, en el Caribe. Fue como el inicio de una explotación ganadera más organizada. Montevideo, por cierto, la fundaron los españoles en 1726, justamente para frenar a los portugueses. Claro, tenía sentido. ¿Y este crecimiento de Buenos Aires, de su puerto, generó roces con otras ciudades? Seguro. Los comerciantes de Buenos Aires, cada vez más poderosos, se organizaron en el consulado, que era como una cámara de comercio. Que regulaba todo. Exacto. Y chocaron con ciudades como Asunción o Santa Fe, que querían cobrar impuestos por las mercaderías que pasaban por sus territorios río arriba. Y también surgió una rivalidad fuerte con Montevideo. ¿Por qué con Montevideo? Porque Montevideo tenía un puerto natural mejor, pero veía que Buenos Aires se llevaba casi todos los beneficios y tomaba las decisiones importantes del comercio. Qué interesante cómo la economía va moviendo las piezas del poder. Pero vayamos a la gente. ¿Cómo era esa sociedad colonial? La estructura social. Era una sociedad profundamente jerárquica. La base era el linaje, la pureza de sangre, el origen. Arriba de todo, los españoles peninsulares, después los criollos, hijos de españoles nacidos acá, que eran la gente decente o principal. ¿Y por debajo? Por debajo, una mezcla enorme y compleja. Mestizos, indígenas, afrodescendientes, considerados inferiores. Pero ojo, la realidad era mucho más mezclada que lo que decían los papeles. Hay fuentes de fines del 18 en Buenos Aires que intentan clasificar más de 30 tipos de mezclas raciales. 30. Eso habla de un mestizaje enorme. Enorme. Y la legitimidad del nacimiento también era súper importante para el estatus social. ¿Y los criollos? Estaban por debajo de los españoles, pero su número crecía. Crecía sin parar. Y con eso empezaban a hacer una identidad propia, un sentirse de acá, de América. Conocían la tierra, tenían sus redes, pero muchas veces se sentían dejados de lado. Discriminados. ¿Sí? Para los puestos más altos en el gobierno, en el ejército, en la iglesia, casi siempre elegían a españoles venidos de Europa. Y ese resentimiento criollo fue creciendo, creciendo. Fue un factor clave después. Hablemos de los pueblos indígenas. ¿Cuál fue su situación durante todo este periodo colonial tan largo? Fue muy diversa, la verdad, y marcada por la resistencia, pero también por la adaptación. En muchas zonas de frontera, como el Chaco, la Pampa, la Patagonia, muchos grupos mantuvieron su autonomía.
Resistieron militarmente. Sí, resistieron. Incorporaron el caballo, que transformó totalmente su cultura y su economía, y pelearon por los recursos, como el ganado salvaje. Atacaban los asentamientos españoles, las ciudades del Tucumán, incluso Asunción. ¿Y en las zonas donde el dominio español era más fuerte, qué pasaba? Ahí muchos fueron sometidos a sistemas de trabajo forzoso. Estaba la mita, ese trabajo rotativo, sobre todo en las minas, y la encomienda. ¿Qué era la encomienda? Era un sistema donde un español, el encomendero, recibía el derecho a cobrar tributo y a usar el trabajo de un grupo indígena. A cambio, teóricamente, tenía que protegerlos y evangelizarlos. Pero bueno, muchas veces terminaba siendo pura explotación. Igual la encomienda fue perdiendo fuerza con el tiempo. Hubo rebeliones grandes. Sí, claro. Un ejemplo muy conocido es la rebelión de los guaraníes de las misiones jesuíticas. Entre 1753 y 1756 se negaron con mucha violencia a pasar a manos portuguesas por un tratado entre España y Portugal. Los derrotaron, pero demostraron una capacidad de organización y lucha importante. Y mientras tanto, el mestizaje seguía. A toda máquina. Y muchas comunidades indígenas también se replegaron a zonas más seguras. Valles escondidos, lugares de difícil acceso. El tributo indígena como obligación formal recién se abolió en 1813, ya con la revolución en marcha. Y el otro gran grupo eran los afrodescendientes. ¿Qué peso tenían? Un peso enorme, mucho más grande de lo que a veces se piensa o se cuenta. En ciudades como Buenos Aires, a principios del siglo XIX, podían ser 1/3 de la población total. 1/3. Es muchísimo. Muchísimo. La mayoría eran esclavizados, claro. Eran considerados propiedad, trabajaban en casas, en el campo, como artesanos. Pero también había cada vez más libertos, o sea, esclavos que habían comprado su libertad o habían sido liberados, y sus descendientes. ¿Y qué hacían los libertos? Muchos eran artesanos muy habilidosos. Sastres, zapateros, carpinteros, herreros, músicos también. Eran fundamentales para que la ciudad funcionara. Su presencia, su cultura, fueron clave. Tratemos de imaginarnos esa Buenos Aires de fines del siglo XVIII, ya como capital del virreinato. ¿Cómo era la vida ahí? Bueno, ya no era la gran aldea de adobe de los inicios. Había crecido, era más compleja. Pero seguía siendo una ciudad baja, chata, digamos. Lo único que sobresalía eran las torres de las iglesias. Las casas, de una planta, techo de tejas rojas, patios adentro. ¿Y la vida social? La de la élite era bastante activa. Estaban las famosas tertulias en las casas de familias importantes. ¿Ahí se juntaban a charlar, escuchar música? Exacto. Se charlaba, se tocaba música, se bailaba el minué. Y era uno de los pocos lugares donde las mujeres de la élite tenían algo de vida social. Incluso podían meterse en conversaciones de política o literatura. ¿Qué otros espacios había? El teatro era importante para la élite, aunque separaban hombres y mujeres muy estrictamente. Estaban los paseos por la Alameda al atardecer, que era todo un ritual social, de mostrarse, de cortejar. ¿Y para la gente común? Para los hombres de sectores populares, el lugar clave eran las pulperías. Mitad almacén, mitad bar. Ahí se tomaba algo, se jugaba a las cartas, a los dados, se tocaba la guitarra, se charlaba. Y aparecieron los cafés también, ¿no? Sí, eso fue algo nuevo de esa época. Los primeros cafés se volvieron rápido el lugar de encuentro de la élite criolla masculina. Ahí leían las pocas noticias que llegaban de Europa y, cada vez más, discutían de política. Y físicamente, ¿hasta dónde llegaba la ciudad? Si camináramos por Buenos Aires en 1800. Era chiquita, comparada con hoy. El centro era la Plaza Mayor, hoy Plaza de Mayo. Para el sur terminaba más o menos por las calles México, Chile, por ahí. Hacia el oeste, apenas cruzando la 9 de julio actual, por la zona de Montserrat. ¿Y para el norte? La calle Corrientes de hoy ya era casi el borde. Empezaban las quintas, los campos con tunas. La plaza de toros que estaba por Retiro se consideraba las afueras. Volvamos un poco a la política. Mencionamos la creación del virreinato en 1776 como un antes y un después. ¿Qué consecuencias directas tuvo? La más clara. Buenos Aires se consolidó como el poder central, definitivamente. Pasó a ser el centro administrativo, judicial, comercial de una región enorme. Que incluía no solo Argentina actual. No. Incluía Uruguay, Paraguay, Bolivia, partes de Chile, de Brasil. Llegaron más funcionarios españoles. Se creó más burocracia. La audiencia, la aduana. ¿Y económicamente? También fue clave.
Una parte más grande de los impuestos que se cobraban, sobre todo los de la aduana del puerto, ahora se quedaba en Buenos Aires. ¿Para qué? Para mantener toda esa nueva estructura administrativa, militar, en lugar de irse directo a España o a Lima. Y eso obviamente fortaleció mucho al grupo de poder porteño. ¿Qué instituciones locales eran importantes en esa estructura? El cabildo, el gobierno de la ciudad, siguió siendo muy importante a nivel local. Era donde estaban representados los vecinos, o sea, los propietarios criollos y españoles. Y bueno, tuvo un papel central en 1810 con el Cabildo Abierto. Claro. Ya nombramos al Consulado de Comercio, dominado por los grandes comerciantes porteños. Y aunque ya los habían echado en 1767, no podemos olvidar el impacto que tuvieron antes las misiones jesuíticas, sobre todo en la zona guaraní. ¿Por qué? Fueron como un experimento social, religioso y económico muy distinto, con mucha autonomía. Y eso generó tensiones con las autoridades y con los otros colonos. Todo esto nos va acercando al momento de la ruptura con España, y las invasiones inglesas 1806 y 1807 parecen la chispa final, ¿no? Absolutamente. Fueron determinantes. 2 intentos de los británicos de tomar Buenos Aires, y los 2 fueron rechazados. ¿Y quién los rechazó? Eso es lo crucial. No tanto las tropas españolas. De hecho, el virrey Sobremonte huyó en la primera invasión, sino la gente de Buenos Aires, los habitantes. Se movilizaron masivamente, liderados por figuras como Santiago de Liniers, y se organizaron en milicias propias. ¿Qué aprendieron de esas invasiones? ¿Por qué fueron tan importantes? Dejaron varias lecciones grabadas a fuego en los criollos. Primero, España no podía defender bien sus colonias tan lejanas. Segundo, y quizá lo más fuerte, que ellos, los criollos, sí podían defenderse solos. Tenían capacidad militar, se podían organizar. Les dio confianza. Muchísima confianza. Un orgullo local enorme. Como dice una fuente, ganarle a soldados de la principal potencia del mundo les dio conciencia de su propio valor. Y probaron algo que querían mucho, el libre comercio. Exacto. En la breve ocupación de 1806, los ingleses abrieron el puerto al comercio directo con ellos. Rompieron el monopolio español. Aunque duró poco, esa experiencia reforzó las ideas de libre comercio que ya tenían muchos comerciantes y hacendados criollos. Estaban cansados de las restricciones de España. Claro. El deseo de comerciar libremente con Inglaterra se volvió un motor económico muy potente para la revolución que vendría. Y como resultado directo de la defensa, nacieron las milicias criollas. Exacto. Después de la reconquista de 1806, Liniers organizó formalmente cuerpos militares con los voluntarios que habían peleado. El más importante fue el regimiento de patricios. ¿Quiénes eran los patricios? Eran todos criollos de Buenos Aires, y su jefe era un hacendado y comerciante local, Cornelio Saavedra. Estas milicias, armadas y con jefes propios, se convirtieron de golpe en un nuevo poder en la ciudad, un poder fundamental. Hay una cita de Belgrano sobre ellos que es muy gráfica. Sí, Belgrano, que también peleó, dice que los patricios eran gente paisana, que nunca antes habían usado uniforme, y que estaban orgullosos de defender la patria sin necesidad de las maniobras militares formales de los europeos, que les parecían casi un show. Refleja bien ese orgullo criollo que estaban haciendo. Totalmente. Y una cierta distancia con la jerarquía militar española. Bueno, con las milicias criollas armadas, conscientes de su poder. Solo faltaba el empujón final. Y ese vino de Europa. La crisis de la monarquía española. Esa fue la chispa. En 1808, Napoleón invade España, obligan a renunciar al rey Carlos IV y a su hijo Fernando VII, y pone a su hermano José Bonaparte en el trono. Un lío bárbaro. Gigante. Creó un vacío de poder y una crisis de legitimidad tremenda en todo el imperio. Si el rey legítimo estaba preso, ¿quién mandaba en América? La pregunta clave, que explotó en Buenos Aires en mayo de 1810. Precisamente. Cuando llegaron las noticias de que la última junta que gobernaba en España en nombre de Fernando VII había caído. Bueno, la presión de los criollos, apoyados por las milicias que ellos mismos mandaban, obligó al virrey Cisneros a convocar un cabildo abierto. El famoso Cabildo Abierto del 22 de mayo. Ese mismo. Y ahí el debate fue claro. Los españoles decían, la autoridad sigue siendo del virrey, que representa a la corona aunque el rey esté preso. Los criollos, con gente como Castelli, dijeron no. Si el rey no está, el poder vuelve al pueblo, y el pueblo tiene derecho a formar su propio gobierno. Es la teoría de la retroversión de la soberanía. Y ganó la postura criolla. Ganó la postura criolla. Y eso llevó a formar la primera junta el 25 de mayo, el inicio de un capítulo totalmente nuevo. Irreversible. Irreversible.
Empezaba la Revolución de Mayo, que, bueno, tardaría años en declarar la independencia formalmente, pero que tenía sus raíces bien hundidas en toda esta historia colonial que estuvimos viendo. En esa economía que cambió de eje, En esa sociedad mezclada, jerárquica, en el poder creciente de los criollos. y en la debilidad final de España. Todo eso confluyó. Resumiendo entonces lo esencial, vimos cómo llegaron los europeos con dificultades, cómo Potosí marcó la economía al principio y cómo el virreinato la cambió hacia Buenos Aires y el Atlántico, creando tensiones que duraron mucho. Exploramos esa sociedad colonial tan compleja, con sus jerarquías, el protagonismo criollo que iba creciendo, la resistencia indígena, la presencia afrodescendiente tan importante. Y cómo eventos como las invasiones inglesas y la crisis española de 1808 fueron, digamos, el empujón final. Para cerrar, dejamos una pregunta picando. Esas divisiones económicas puerto interior, esas jerarquías sociales, esas experiencias tan distintas de criollos, indígenas, afrodescendientes durante 3 siglos, ¿cómo siguieron influyendo después? En los conflictos, en cómo se armó la nación, en la identidad argentina. Es una reflexión que vale la pena, ¿no? ¿Cuánto de la pelea histórica entre Buenos Aires y las provincias, cuánto de las desigualdades, de las distintas miradas sobre el pasado, viene de esa matriz colonial que se formó entre los siglos XVI y XVIII? Quizás entender esos orígenes nos ayuda a entender mejor algunos ecos que todavía hoy resuenan. Un tema para seguir dándole vueltas.